¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es sábado 8 de octubre, semana 27ª del tiempo ordinario, y la liturgia de hoy la dedicamos a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 22 al 29. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104. El Señor se recuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden parecernos un tanto extrañas estas palabras de Jesús en este Evangelio de Lucas, pero si las ponemos en el contexto general de la vida de la Virgen María, tal como nos las presenta el Evangelio, en particular Lucas, podemos encontrar el verdadero sentido de estas palabras, puesto que sin San Lucas, sin su Evangelio, no tendríamos escenas como, por ejemplo, la de la Anunciación, no tendríamos tampoco aquellas escenas en donde pues, Jesús aparece en una relación muy estrecha con su Santísima Madre. Entonces, ¿por qué Jesús estaría, digamos, reprendiendo
supuestamente o faltándole el respeto a su madre. Esto no tendría sentido ni lógica y sería una mala comprensión, de hecho, de este texto. Jesús no estaba haciendo tal cosa. Jesús amaba a la Santísima Virgen María. De lo contrario, Jesús parecería una persona insensible y obviamente que no lo era. Él estaba muy claro en a qué había venido al mundo. En obediencia al Padre estaba haciendo lo que estaba haciendo y había dejado la casa materna para poder dedicarse durante esos 3 años que duró en vida pública haciendo lo que tenía que hacer. Pero obviamente, viendo en contexto lo que ha sido la vida de María, estas palabras caen muy bien en el justo sentido. Jesús quiso ponerla no dichosa solo por el hecho carnal, material, de que Él le había dado pues el ser humano, su carne, sino más bien por una cosa mucho más espiritual en la que ella pues también llevaba la batuta. Decía aquella mujer emocionada: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Eso era importante, puesto que obviamente la maternidad divina es una de las cosas, o digamos, la cosa que dio privilegios a María, el punto de partida de todo lo que María es. Pero, obviamente, antes que eso, estuvo su capacidad de creer en Dios y su obediencia a la ley de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, dichosa todavía más, o dichosos todavía más, no es que no sea dichosa por eso, pero aún más, ella y todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces tú y yo podemos estar dentro de este grupo, encabezado obviamente por la Virgen María. María era atenta. Ella creció en un hogar judío, escuchando la palabra de Dios. Pues tal vez no pensó nunca en que se le iba a aparecer un ángel, pero sí estaba esperando pues al Mesías como cualquier otro judío. También aparece en las Escrituras que ella meditaba el mensaje de Dios cuando no lo comprendía, como en Lucas 1:29. Y nosotros también podemos estar allí, en ese grupo de los que cuando no entendemos la palabra de Dios de una vez, y puede pasar muy seguido, pues la meditemos en el corazón, la guardemos allí y le demos vuelta una y otra vez hasta que le encontremos el pleno y perfecto sentido, iluminados por el Espíritu Santo. También podemos estar claros en que María era obediente. Ella no se limitó a escucharla, sino que ella hizo la voluntad de Dios, y no en aquel momento, sino a lo largo de toda su vida. Recuerden que María nació sin pecado. Por lo tanto, al no cometer pecado, toda su vida transcurrió en una obediencia tanto a la ley en la que ella nació, la ley judía, como después, más adelante, cuando ella recibe la visita del ángel y se dejó conducir de allá en adelante por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, aun cuando no entendía muchas de las cosas que estaban sucediendo en ella y a través de ella. Cuando estuvo en las bodas de Caná y por sumo respeto a su hijo, le comentó a él pues lo que estaba pasando y terminó diciéndole a los criados, ustedes lo saben, hagan lo que él les diga. En ningún momento hizo desviar nuestra mirada de Jesús, pero aquella intervención hizo que Jesús realizara su primer milagro y todo el mundo en esa boda se beneficiara, y de hecho salvó la boda, porque si no hubiera terminado en un desastre. Entonces María, en su obediencia a la palabra, pues hizo que muchas personas pudieran gozar del beneficio de su intervención. También podemos ver que María perseveró en la palabra de Dios, porque el creer en la palabra no quiere decir que no vamos a experimentar sufrimientos, dolores o tribulaciones. Y ella se puede decir que, pues más que ninguna otra persona, podía sentirse privilegiada, pero ella sufrió mucho. Ella quedó viuda muy joven, tuvo que salir con el niño recién dada a luz, huida a Egipto. Ella pasó por tribulaciones fuertes y llegó hasta el pie de la cruz viendo cómo mataban a su hijo único. Pero aún así, y precisamente porque llegó hasta lo último con Jesús, ella perseveró con él. Ella no lo abandonó.
Ella estuvo allí cuando los otros apóstoles se fueron. Ella estuvo allí con él. Dígame si eso no es perseverancia. Entonces, estas palabras la terminan elogiando y no ofendiéndola de ninguna manera. Ella sabía que obedecer la palabra de Dios tenía su costo, pero ella no titubeó y por eso llegó hasta donde llegó con Jesús. Obviamente, todas estas cosas nos hacen entender que ella es dichosa, sobre todo por escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ella nos enseña esto, de tal manera que, lejos de ofender a su madre, María la elogia en el punto fundamental en el que todos podemos coincidir: escuchar la palabra y obedecerla. Y como todas las meditaciones, espero que estos minutos que hemos compartido aquí les ayuden un poco a entrar en la palabra de Dios. No son meditaciones profundas, no son disquisiciones teológicas ni de altura exegética. Solo es una sencilla meditación para ayudarles a llegar allí, a la palabra de Dios, y a meditarla un poco en su corazón, como María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.